Isaías 57, verso 1. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Vean qué bueno este verso, porque en este mundo, cuando alguien muere, hay un dicho en inglés que dice, los jóvenes, perdón, ellos lo dicen así, los buenos mueren jóvenes. Y hay mucha gente que se pregunta o dice que qué injusticia, que el Todopoderoso es malo y esto y lo otro, porque hay gente que es justa y muere de manera injusta o muere muy joven. Pero hay otros que no son nada buenos y aún así mueren jóvenes, pero eso ya es otra historia. Entonces, en este mundo, ¿verdad? Si muere un niño, mucha gente, y obviamente para la persona que es familiar va a ser, sería durísimo, por supuesto, pero normalmente la dureza de eso, o el dolor y todo, es por la falta de entendimiento, también falta de fe y otras cosas. Como dice aquí, que por la maldad es quitado el justo. Los justos que son quitados del mundo son quitados porque en este mundo hay maldad y por eso no cabe la justicia, o es sacado el justo. Y por otro lado, Yahweh permite que el justo sea llevado a otra realidad porque no merece, por ser justo, estar en esta realidad. O sea, merece algo mayor, merece algo mejor. Entonces Yahweh permite que sea sacado de este mundo antes de lo que la gente esperaría, ¿verdad? Porque la gente esperaría que el justo dure 100 años, 120 años y que el malo muera bastante joven. Pero vemos que no es así como sucede y por eso Yahweh dice aquí, perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Hay muchos justos que perecen y por lo que dice el sistema, por lo que dicen las noticias, la gente piensa que son malos. Entonces les vale. Y por otro lado, hay mucha gente que, el mismo Yahushua, ¿verdad? Principalmente, que fue el justo, y toda la gente estaba ahí apoyando para que lo sacrificaran. No hay quien piense en ello, los piadosos mueren. Vean también como dice, obviamente esto que estamos leyendo se aplica para todo justo y todo piadoso en la tierra, obviamente los que siguen a Yahweh, pero vean como primero dice, perece el justo. Recuerdan que habíamos visto que el justo hace alusión a Yahushua, que nunca pecó. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Como murió Yahushua y a todo el mundo le valió. Después dice, los piadosos mueren. Ahora lo dice en plural, como los dos testigos. Pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Por un lado, por el pecado, Yahushua murió para limpiarnos. Por el mundo, tener maldad, el justo no va con ese mundo y por ende es quitado. Pero como la gente piensa que este mundo es todo, que esta vida lo es todo, entonces ven el que un justo muera como ay pobrecito, cuando en realidad está recibiendo su recompensa, no la muerte, sino lo que recibe después de. Entonces dice que por la maldad es quitado el justo, pero él entrará en la paz. Lo que decía, la muerte para la gente en este mundo es lo peor, y no se dan cuenta que ese justo que muere entra a la paz. En este mundo los justos no tienen paz. La gente no los quiere mucho, los verdaderos justos. Les rechaza la sociedad, el sistema los ahoga. Por otro lado, el error, la inclinación al mal que existe en el corazón, en la carne, no hace una buena habitación para el alma de un justo. O sea, siempre hay una batalla, una lucha. Entonces no es la mejor realidad para un justo. Por eso Yahweh dice, entra a la paz, porque en este mundo estaba en guerra constante. Por la maldad es quitado el justo, pero él entrará en la paz, descansarán en sus lechos. Vean como primero dice, y obviamente el que habla singular y después plural es para mostrar que se refiere a uno y a todos, pero también, como decía, a Mashiach y a los dos testigos, singular y plural. Dice, pero él entrará en el shalom, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim. En sus lechos, otra posible traducción, en sus tumbas, que es lo que iba a decir. En lo que respecta a los dos testigos, no los van a poner en tumbas. Y curioso que ahí es donde dice todos, haciendo alusión a un plural ya general, no solo dos. Dice después el 3. En cuanto a vosotros, llegaos acá,
hijos de la hechicera. Entonces el verso empieza refiriéndose a los pocos que siguen a los dos testigos que predican de Mashiach, de la verdadera doctrina. Pero una vez que habla de ellos, que a pesar de tener que sufrir Mashiach, que sufrir los dos testigos y los muchos que van a recibir justificación, ¿verdad? Por ende serían justos al final, al resucitar. Después de ellos empieza a hablar de los que siguen la idolatría, a los demonios, a través de los ídolos, de las falsas doctrinas, ángeles caídos, etc. Vean como dice: en cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera. Buen momento, Apocalipsis 3. La hechicera, como sabemos, es la gran ramera, y se menciona en Apocalipsis 17 y 18 cuando cae, pero quiero mencionar algo de Apocalipsis 3, que es cuando, Apocalipsis 2 al puro final, perdón, cuando le habla a la iglesia de Tiatira. Y por un lado le dice: tengo contra ti, en el verso 20, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se refiere a fornicar, la idolatría, y cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina falsa que comen, con la que se alimentan. Entonces menciona a Jezabel, que es un nombre del espíritu de sabiduría diabólica, que es el que se encuentra en la gran ramera. De hecho es como la personificación de la gran ramera. Más adelante en ese mismo capítulo, en esa misma carta para Tiatira, dice en el verso 24: pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces ahí vemos las profundidades de Satanás como lo que se encuentra en la doctrina de la gran ramera, y aquí vemos de hechicería, que obviamente también se menciona en otro montón de partes de la escritura, como lo dice, hijos de la hechicería. La hechicería vuelve ciegas a las personas. Por un lado, puesto que ven un resultado, creen que funciona, ¿verdad? Ven un resultado en esta realidad. Como he explicado, la brujería, la hechicería es como si uno estuviera en un juego y hace trampa poniendo lo que le llaman un cheat code, ¿verdad? Un código para recibir cosas que no merece porque no se ha esforzado en el juego, por ejemplo. Entonces en este mundo eso existe. Hacen varias cosas, rituales satánicos, sacrificando animales o diferentes montones de cosas que hay en los libros que hay de brujería, y con eso logran manipular a través de demonios y otros espíritus la realidad, usando su fe como el poder para que esos demonios, esos espíritus hagan lo que ellos piden. Pero siempre es como las medicinas adictivas y como esas medicinas o medicamentos que provocan efectos secundarios iguales o peores, que es lo que se supone que sana. Entonces la gente que hace brujería, hechicería, termina metiéndose cada vez más en un hueco, ve que algo funciona y no se da cuenta que alrededor se está desarmando todo, que cada vez se pone peor las cosas, y cuando trata de arreglarlas recurre a la brujería, por ende se pone peor y peor y peor y peor, hasta, por más que tenga todas las riquezas del mundo, digamos, no tiene amigos. Por más que tenga toda la fama, se siente solo, etcétera, etcétera. Siempre trae algo que es peor que lo que buscaba quitarse y demás. Y en la religión se da algo similar. Por eso le está hablando al pueblo que está en la doctrina falsa y le dice hijos de la hechicera, porque ese espíritu de sabiduría diabólica ha utilizado la religión para engañar a las personas a través de ídolos, rituales y otras cosas, mandamientos de hombres, para que la fe de ellos la pongan en algo que los termina más bien cegando. Y por eso son hijos de la hechicera, ¿verdad? Hechizo es algo que se hace, ¿verdad? Viene de hacer. Entonces, como un ritual, y ritual, aunque se utiliza o sea, el término ritual es como algo que se repite para obtener un resultado específico, ¿verdad? Que siempre se hace la misma cuestión, como algo, como una rutina, ¿verdad? En cierta forma.
Entonces es como lo que decía de el control, ¿verdad? En un juego que uno aprieta 3 botones, 5 botones en X forma y se da lo que uno buscaba. Pero vuelvo y repito, es trampa y por eso al final del juego no recibe, me refiero al de este mundo, ¿verdad? Al morir no recibe el premio que Yahweh le tenía, sino que es echado con los que hicieron trampa, con los que no se esforzaron, con los que no supieron utilizar la oportunidad de estar en este mundo para obtener la vida eterna. Y por si algo, en Éxodo 22:18, ¿verdad? Donde dice, a la hechicera no la dejarás con vida. Entonces la gran ramera que vemos en Apocalipsis va a terminar cayendo en Apocalipsis 17:18, porque es la Torá que ordena que la hechicera no puede quedar con vida. 18:23, luz de lámpara, hablándole a la gran ramera, repito, no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todas las naciones, no una, no la mitad, todas. La gente lee esto y por alguna razón considera que, ¿verdad? Que la mayoría, no, puesto que, digamos, hay un montón de naciones cristianas, o un montón de naciones que quizás no sean cristianas, pero que tienen un montón de gente cristiana en sus tierras. Pero dice que todos están engañados por la hechicería de la gran ramera. Por otro lado, aquí Yahweh nos dice en Isaías de los justos que mueren y nadie se da cuenta, nadie le importa. ¿Por qué? Porque todos son hijos de la hechicera, como dice después, pero a ustedes los hijos de la hechicera. Entonces ya en Apocalipsis 18 se le viene abajo todo a la gran ramera, y por eso aquí Yahweh dice esto, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hacen hechicerías y eso hace que la gente crea, siga esa mentira, la falsedad. Lo que han hecho con el corona es un tipo de hechicería. Solo el hecho de meter miedo a través de los medios, de las noticias, eso es hechicería. Tienen a la gente engañada, hechizada, porque piensan que de verdad si no andan la mascarilla se pueden morir, que si es, que montones de cosas que ya hemos hablado aquí miles de veces. Y es para que la gente esté dispuesta a la marca que van a traer pronto. Después, por otro lado, voy a leer un par más. En Apocalipsis 9:21 dice, de hecho voy a leer el 20 y 21. En Apocalipsis 9, esto es muy importante, dice el verso 20, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, las de las trompetas, aún así, ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. Los que normalmente, cuando la gente lee este tipo de cosas, la mayoría se imagina solo a los satánicos, a los que practican, ¿verdad?, rituales satánicos. Pero aunque diría yo que hay más de lo que la mayoría de la gente piensa, que practican esas cosas, que se mantienen así en lo oculto, o los líderes, que la mayoría lo hacen, obviamente entre las masas hay muchos más cristianos que satánicos. Y en sí los satánicos, no todos, pero lo que hacen, digamos, hacen dibujos en la tierra, usan diferentes ingredientes, matan animales o personas, y dicen algunas palabras y así invocan un demonio, invocan un espíritu y piden lo que sea. Pero vean cómo menciona aquí imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, que eso son cosas que se encuentran en las religiones, en la budista, aún en la de Islam, porque está la piedra, en la de los hindúes, ¿verdad?, que miles de dioses, y católicos, ahí están todos los santos. Entonces, lo digo para que quede claro, porque la gente cuando oye hechicería se imagina lo más seguro a alguien con la varita mágica y la nariz así y una arruga, pero no es así. Ya en la tele salen, ¿verdad?, pagan un poquitito y ya pueden salir por la tele y dicen como si nada que hacen amarres, hechicería, ¿verdad? Ven, ¿quieres enamorar a alguien? Amárrelo. También por la radio, a cada rato, bueno, cuando oigo radio, ahí sí sale. Y sí, es muy común que utilicen a María y al niñito o a Jesús, a Micael, lo ponen así,
Normalmente, bueno, según ellos, ¿verdad? Micael. Entonces, usan todo eso para engañar a la gente que ve, porque la gente que ve dice, ah, mira, es cristiano, entonces sí se puede. Es cristiano, entonces no es pecado. Ah, mira, tiene la imagen de cree en Jesús, entonces voy a llamar. Me marro a tal persona. Aún así, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Y ya de último leo Miqueas 5, 11 al 13. Bueno, nada más 11 y 12. Haré también destruir la ciudad de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, extirparé de tus manos las hechicerías y no se hallarán en ti adivinos. Bueno, el 13 también es con lo que iba diciendo. Destruiré de en medio de ti tus esculturas y tus imágenes. Nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Entonces, dice el verso 3, en cuanto a vosotros, ¿verdad? Los de la falsa doctrina, los que siguen la idolatría, pero esos que están ciegos, los que la aman, los que de verdad mueren por la idolatría. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera. Aquí pone un comentario, dice, es decir, todos los que practican la hechicería y otras cosas semejantes, como la magia, la adivinación, la astrología y el espiritismo. Ve lo que les digo, que sea, lo hacen ver como que solo se refiere a un grupo de gente que en realidad es muy pequeño, pero aquí se está hablando a Israel, al pueblo, y habla de imágenes. Vuelvo y repito, que normalmente las imágenes las utilizan para engañar a las personas, como lo que decía ahora, que ponen a Jesús, ponen a Dios y todo eso, para que la gente que está viendo dice, uy, es cristiano, puedo hacerlo. Dice, en cuanto a vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria, generación del adúltero y la fornicaria, ¿verdad? La gran ramera que enseña da el vino de su fornicación, que es la idolatría, y el adúltero, que hace alusión, ¿verdad? Como sabemos, cuando uno hace un pacto, es como el matrimonio. Entonces Yahweh hizo pacto con su pueblo, se casó con su pueblo, pero su pueblo, por sus líderes, por eso habla en masculino, los líderes empezaron a meterse con otros Elohim, con otros poderosos, hicieron pacto con otros espíritus, por eso son adúlteros. Fueron infieles al pacto que hicieron con Yahweh. Verso 4. ¿De quién os habéis burlado? Después de haber dicho, perece el justo, pero no hay quien piense en esto, como sabemos, ¿verdad? De Yahushua se burlaron. Aquí Yahweh dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Verdad? Se burlan de Yahweh, según ellos, y se burlaron de Yahushua, se van a burlar de los dos testigos. Pero Yahweh dice claramente acá, ¿de quién os habéis burlado? ¿Verdad? Y tras de eso dice, ¿quién? ¿Verdad? Mí, Mashiach. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? Qué curioso eso, ¿verdad? Que bueno, por un lado, los niños, ¿te he visto? Cuando le cae mal a alguien, le sacan la lengua. ¿De dónde habrá salido eso? Parece ser natural. Y por otro lado hay un dios que se llama Kali, que se volvió bastante famosa porque muchas famosas celebridades empezaron a tomarse fotos con la lengua afuera. Entonces mucha gente ahora hace eso, tomarse una foto con la lengua afuera o cosas así, y eso viene de una diosa hindú que saca la lengua y que tiene cabezas aquí guindadas. Y así los últimos 3, 4 años me parece que le han estado dando mucha bulla. De hecho, tanto así que en Nueva York, en el Empire State, una vez pusieron la imagen de esa diosa en todo el Empire State. ¿Verdad? El edificio ese gigantesco. Dice, ¿contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso? Vean qué sorprendente leer esto ahorita, puesto que estamos llegando al tiempo en el que la gente celebra la Navidad y trae un árbol y se ponen debajo del árbol frondoso para los regalos. Y eso, o sea, la Navidad
lo que ha causado en el mundo es un tipo de hechicería, lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Yo sé que para mucha gente tal vez, o sea, como este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero por algo cuando uno les dice que es falso se enojan, por algo no lo pueden dejar, por algo tienen que, o sea, están como locos con el consumismo, y otro montón de situaciones. Eso es hechicería, y vuelvo y repito, no es Harry Potter, aunque en cierta forma hay algo así, ¿verdad? De tipo de brujería, pero la gente piensa, o sea, tanto así ahora que digo Harry Potter que ahora a la gente le gusta la hechicería, lo ven como algo bonito, como algo también posible de adquirir, lo cual, o sea, para los niños me refiero, se les vuelve mucho más accesible de cuando uno era joven, que uno veía tal vez, ¿verdad? Que empezó con Mickey Mouse, la magia, blanco y negro, no, tampoco estoy tan viejo, pero así empezó, ¿verdad? Disney empezó con Mickey Mouse de mago, sí, o sea, es un espíritu y todo el mundo habla de ese espíritu navideño, ¿y de quién viene ese espíritu? ¿Verdad? ¿Será el de Santa Claus o Satan Claus? O es el de, ¿verdad? Como sabemos es el de Nimrod, se supone que es el de Nimrod, que entra en los árboles y los hace mantenerse verdes durante la época en la que se celebra su nacimiento. El de Tamuz en sí, que es supuestamente Nimrod vuelto a nacer. Que se consuelan con ídolos debajo de cualquier árbol del bosque. ¿Y qué hace la gente con los árboles de Navidad? ¿Qué le ponen debajo? Ídolos. El pesebre que le llaman, ¿verdad? A Jesús, bueno, Jesucito, José, María, una vaquita por acá, los tres reyes magos y tres, que la escritura no dice que eran tres, pero bueno. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Rebeldes porque vino Mashiach, dejó el camino, ellos dijeron ir por ahí, pero en eso empezaron a dar vueltas y fueron para el otro, el becerro de oro, la falsedad, el Señor, ¿verdad? Que en hebreo es Baal. Por eso rebeldes, generación mentirosa, porque Yahushua dijo yo soy la verdad y dio el nombre de la verdad, sin embargo confiesan la mentira y enseñan doctrinas falsas. Verso 5, que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. ¿Verdad? Hoy en día el aborto se está volviendo algo muy común, algo que mucha gente apoya, por lo que van a protestar para que se dé. Algunos pocos protestan para que no se dé, bendito Yahweh. Aún sí, ¿verdad? Las protestas, al final, como ya hemos hablado, no sirve. Es parte del sistema, es parte de lo que el sistema busca que la gente haga. Sacrificáis los hijos. La gente piensa, sacrificios, imagina al hijo, ¿verdad? Y enfrente de todos los satánicos. Pero aunque también hacen eso, el aborto es el sacrificio de hijos más común que la gente practica. Y, ¿verdad? Porque lo sacrifican pensando que su vida va a ir mejor si no lo tienen. Eso es un tipo de sacrificio para tener una mejor vida, según ellos. Y también quiero decir, ¿verdad? Si hay alguna persona que haya pasado por algo así sin saber todo lo que estoy diciendo, pues Yahweh entiende que no sabía lo que estaba haciendo cuando haya hecho lo que sea que hizo, y por ende le puede pedir al Todopoderoso perdón, y Yahweh le perdona, pero simplemente que el punto es aprender por qué el enemigo ha puesto esas cosas en el sistema, como permitir y hasta pagar porque las mujeres vayan y maten a su hijo. Y como les había dicho, en Estados Unidos los de la iglesia de Satanás ahora están promoviendo que van a volver el aborto un ritual satánico, porque ya hicieron la religión de Satanás, ya la hicieron oficial. Entonces, como el gobierno dice, ¿verdad?, que no se puede mezclar lo uno con lo otro, que ellos no pueden meterse en lo que son rituales, entonces están diciendo, si hacemos un ritual, sí nos permiten, lo cual es sorprendente. Que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está su parte. Ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿Verdad? Vean lo que dice, árboles, ídolos debajo de los árboles, y ofrecen regalos, ofrecen presentes. Porque tras de eso hoy empieza el 20, ¿verdad? Hoy estamos 21, y entonces es el solsticio de invierno, o fue. Entonces hoy empieza todo, hasta el 23 lo ven como 21, 22 y 23 como el sol muerto,
porque está en el nivel más bajo en todo el año. Y el 25 como que vuelve a nacer, resucitado. Por eso es que lo mezclan con la escritura y tratan de decir que es por el nacimiento de Yahushua. Pero en ese caso sería la muerte. Por eso se llama Christmas, que más o misa originalmente era funeral. O sea, era una misa para una persona muerta. Entonces más quiere decir muerte. Por ende, Christmas es la muerte de Chris. ¿Conoce a Chris? ¿No? ¿Verdad? Que supuestamente es Christ. Cristo. Entonces, decía, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ahí en lo de las piedras lisas dice, piedras lisas, se trata sin duda de piedras erigidas como emblemas sexuales de las divinidades masculinas y relacionadas con el culto de la fertilidad practicado por los pueblos cananeos. Y de hecho, el árbol de Navidad, una de las cosas que representa es el obelisco, es un obelisco, por eso, ¿verdad?, tienen esa forma. El obelisco es así y al final es así. Por un lado, por otro lado, el obelisco viene siendo también, o sea, aunque el obelisco es un falo que representa el falo de Nimrod. Como dije ahora, en la gente que adoraba el espíritu de Nimrod a través de los árboles, lo veían como Nimrod entrando a los árboles y por ende dándole fuerza a ese árbol para que se mantuviese, como cuando entró en Semiramis para tener a Tamuz. Y también recuerdan que Ashera la adoraban con árboles. Entonces también Ashera, que viene siendo el espíritu representado por Semiramis, la esposa y mamá de Nimrod. Entonces, en las piedras lisas del valle está tu parte, ¿verdad?, como refiriéndose entonces a los obeliscos. Sin embargo, vean lo que dice después, ellas son tu suerte, a ellas derramaste libación. Entonces, aunque obviamente sí se le puede derramar algo a un obelisco, sin embargo normalmente eran bastante altos, o son, vemos aquí que dice sobre ellas derramaste libación. Entonces podrían ser piedras lisas así como altar, para derramar sobre ellas el sacrificio, traer el sacrificio al Elohim falso. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. Salmo 16:4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Elohim. Oigan esto. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Vean qué poderoso la conexión. No ofreceré yo libaciones de sangre. Lo que hacían era que derramaban sangre y la entregaban, después también lo representaban con el vino, que en cierta forma es como cuando, no sé si alguna vez les han visto en algún video de música o algo así, cuando alguien agarra licor y antes de tomar echa un poco en el suelo. Lo hace por los muertos. Entonces, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, no haré sacrificios a los falsos Elohim. Y lo conecta, ni en mis labios tomaré sus nombres, puesto que la gente cuando confiesa los nombres falsos o los nombres de falsos Elohim, está haciendo algo similar a las libaciones de sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que Hebreos 13:15 dice que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sin embargo, ellos confiesan otro nombre, por ende están haciendo sacrificio de alabanza para otro, como si hicieran libaciones para la reina del cielo, por ejemplo. Entonces, vuelvo a Isaías y dice, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? ¿No habré de castigar estas cosas? La gente dice, eso no importa, Él conoce mi corazón. Yo he mencionado el otro nombre, yo he mencionado a Jesús y me ha cumplido X cosa, etcétera, etcétera. Pero Yahweh dice, no he de castigar esto. Sin embargo, ellos dicen, ¿por qué me va a castigar si eso no importa? Es pura opinión de ellos. No ven la escritura.
Yahweh mismo dice, no habré de castigar estas cosas, el hecho de que hayan adorado a otros, que hayan seguido otras doctrinas. Y muy importante lo de Hebreos 13:15, de que el sacrificio de alabanza es confesar su nombre, porque entonces nos hace entender todo esto de mejor manera. Porque la mayoría de la gente, al verlo solo por la letra, piensa en sacrificios, vuelvo y repito, satánicos, hechicería, piensa en la varita mágica, el gorro y todo lo demás. No habré de castigar estas cosas. Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama. Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios. Recuerden que en la adoración a la Reina del Cielo se practicaba las relaciones sexuales con las sacerdotisas, como si fuese con el espíritu ese. De ahí también es donde vienen lo que hoy en día se conocen como los clubes esos donde las mujeres se desvisten y todo eso, que tienen diferentes nombres en diferentes países. Entonces, aquí es nightclub, pero en realidad nightclub es... Sí, bueno, sí, ellos dicen la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Y aquí vemos que hacen libación de sangre, que es similar a invocar un nombre falso, como lo acabamos de ver en Salmos. Entonces sí, buen punto también. Hasta el corazón adoran. Entonces dice, pusiste tu cama, por lo que decía ahora, sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificios. Tras la puerta, también, perdón, el hecho de que mencioné eso de los nightclubs, que vienen originalmente de la adoración a la Reina del Cielo, a espíritus malignos, entonces hacían templos con sacerdotisas que tenían relaciones porque el espíritu las poseía, entonces y también transvestis y ese tipo de personas tenían relaciones sexuales, y se suponía que al ser ellos poseídos por el espíritu y la persona tenía sexo con esa persona, estaban uniéndose con el Dios. Y como sabemos, la relación sexual se da transferencia de espíritus, por ende en cierta forma sí sucedía, o sea, quedaban todos poseídos. Entonces pusiste tu cama, y recuerden que en lo espiritual la fornicación es la idolatría. Entonces, como decir, subías a idolatrar, subías a unirte con otro espíritu a través de la oración, a través de el sacrificio de subir hasta la montaña, a través de los nombres que invocaban y demás. Allí también subiste a hacer sacrificios. Tras la puerta y el umbral, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Normalmente también en la Navidad, ¿verdad?, ponen en la puerta cosas. Aquí, bueno, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, ante otro y no ante mí. Vean que Yahushua es la puerta, pero ellos en la cara de Mashiach ponen la falsedad, la mentira. Tras las puertas y en los postes grabaste tu memorial. Vean que Yahweh dijo al pueblo que pusieran la sangre del cordero, que representaba a Yahushua, en los postes y el umbral, bueno, en la parte de arriba, en la puerta en sí, para que fuesen protegidos. Pero como decíamos ahora, ellos invocan la sangre de un hombre falso y ponen en la puerta el nombre que invocan, es el que ponen en las puertas, cubren con la sangre del falso en vez de hacerlo con Yahweh, y se desnudan en el sentido de que están en vergüenza, están desnudos del verdadero Mashiach, por eso no pueden ser limpios sus pecados, y también se desnudan, hace alusión a tener sexo, por ende para idolatría con aquello que pusieron en la puerta o pusieron como puerta al falso Mesías. Recuerden que de Yahushua ellos lo llaman, los judíos lo llaman Yeshu, que quiere decir que su nombre sea borrado y su memoria, que su nombre y su memoria sean borrados. Ellos quieren memoria de otro, por eso Yeshu, después vino Jesús, y después vino Jesús, y después vino Jesús, en los nombres, ¿verdad?, porque no ha venido ninguno. Entonces, tras la puerta del umbral pusiste tu recuerdo, tu memorial. También es curioso que los judíos, bueno, ¿verdad?, se acostumbra, también está en la escritura por si algo, pero ya voy a decir el punto, se pone la mezuzá en uno de los postes, que curiosamente los ashkenazis la ponen torcida,
y viene con unas palabras adentro de Deuteronomio. Pero para ellos eso es como protector de demonios, es como el demonio viene y cuando eso se va, según la tradición judía, sin entender, ¿verdad? Obviamente quién es Yahushua, quién es Yahweh, cómo su espíritu protege al que lo tiene y no necesita de un objeto para que proteja a demonios. Se convierte como en un talismán o algo así para esas personas que lo ven así. Tras la puerta del umbral pusiste tu recuerdo. Ante otro y no ante mí te desnudaste. O sea, tuvieron relaciones sexuales con otro que no era su esposo. Estuvieron con otro espíritu que no era Yahweh, ni Mashiach. Ante otro y no ante mí te desnudaste. Subiste y tendiste tu amplia cama. E hiciste alianza con ellos. Hiciste pacto con ellos. Lo que decía de que en vez de hacer pacto con Yahweh, o después de hacer pacto con Yahweh, depende de la persona, se fue a hacer pacto con otros. Hiciste pacto con ellos. Amabas su cama donde quiera que la veías. ¿Se acuerdan cuando vemos lo de que, eso es parte de la tradición también por si algo, pero es más que todo como una enseñanza, que cuando Rivka tenía a Esaú y a Jacob, cuando pasaba por una casa de enseñanza de Torah, Jacob se ponía todo feliz, trataba de ir, mientras que cuando pasaba por una casa de idolatría, Esaú se ponía todo feliz. De Esaú vienen los judíos falsos y los romanos. De Roma viene la gran ramera, la doctrina católica. Y vean cómo dice acá, amaba su cama donde quiera que la veías. Usted ha visto cómo la gente cada vez que una iglesia católica se persina, muchos, o sea, ven una iglesia católica en un lugar como si eso protegiera la ciudad, como si eso protegiera a la gente, y aman ver iglesias en todo lado, ¿verdad? Y hay un montón de iglesias por todo lado, pero la gente no piensa si son doctrinas verdaderas. ¿Estarán enseñando verdad en ese lugar? ¿O simplemente es una esquina más donde la gente va con la esperanza, no sé, de ser prosperado o de ser lleno y demás? Pero sí, tristemente lo que están es llenos de pastores que les engañan. Entonces dice, amaba su cama donde quiera que la veías, ¿verdad? Los lugares donde se unen con esos otros espíritus, como la cama. Amabas la cama donde quiera que la veías. Esos lugares donde ellos se unen con otros espíritus, ellos los aman y se alegran de verlos por todo lado, como si eso mostrase que son una verdadera doctrina. ¿Verdad? Los pastores dicen, hagamos esta iglesia mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, y después construimos otra allá y construimos otra acá, sin estar pensando primero en qué es lo que van a ir a enseñar aquí y allá, a quién están poniendo a enseñar ahí, a quién están poniendo a enseñar allá, porque a veces solo ponen a cualquier persona que maneje la cuestión, no que sea un verdadero maestro. Entonces, dice el verso 9, fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes, enviaste tus embajadores lejos. ¿Se acuerdan que en la escritura, en los 10 mandamientos, cuando dice no adulterarás, se puede leer en hebreo no olerás? Porque empieza o sea, muchas veces el adulterio y la fornicación empieza por el olfato. Y por eso las mujeres utilizan mucho el perfume. Y principalmente, ¿verdad? No que esté mal usar perfume, simplemente era motivaciones y otro montón de cosas. Pero ¿se acuerdan cuando vemos en el nuevo pacto cómo eran digamos, normalmente un perfume lo tenía o personas ricas o prostitutas? Porque trabajaban por ese perfume, porque ese perfume les traía negocio, les traía clientes. Entonces se ponían perfumes, se ponían en la esquina y el viento llegaba por la esquina y todos los del barrio viendo a ver qué era esa cuestión. Exacto. Perfume gardenia. Entonces, fuiste al rey con ungüento, ¿verdad? En contraste, por si algo, ¿verdad? No quiero que se conecte con lo negativo, pero recuerden cuando llegó una mujer a donde Mashiach que venía con una botella de perfume que valía un año de trabajo y se lo echó a Mashiach, que en sí era como dejando toda la mentira, toda la fornicación del mundo y aceptando a Mashiach para ungirlo para la muerte. Entonces dice, fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes. Y dije en contraste, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la mala. Multiplicaste tus perfumes, enviaste tus embajadores lejos, como los misioneros.
y los evangelistas que envían por todo lado, y descendiste hasta la profundidad del Seol. Descendiste hasta la profundidad del Seol, por un lado por la doctrina que enseñan, y por otro lado dando a entender que han llegado a todos los rincones de la tierra a enseñar esas cosas. Multiplicaste tus perfumes. Y como decía, el perfume es con lo que llama la atención a la otra gente, ¿verdad? Con los evangelistas llaman la atención de otras naciones. Enviaste tus embajadores lejos y descendiste hasta la profundidad del Seol. Como lo vemos, verá que va a suceder en Apocalipsis con la gran ramera. En la multitud de tus caminos te cansaste, porque hay un Jesús para todo. Jesús negro, un Jesús coreano, un Jesús blanco, un Jesús, chino, coreano es similar, son muy parecidos. Para ellos no, eso sí. También. Pero hay de todo tipo de Jesuses, y no solo la imagen, sino diferentes doctrinas. Y cada doctrina es un camino diferente. Y ellos dicen que todos los caminos llevan a Roma. Pero Yahushua dice, yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por ende, si no es por Yahushua, es un camino de estos. Por eso dice, multiplicaste tus caminos. Se multiplican pero por montones, y hay miles de doctrinas. Dice, fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes. Ya. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Nosotros, bendito Yahweh, en algún momento dijimos, no hay remedio. En estos caminos no hay remedio. Vamos acá, vamos allá y no hay nada. Los caminos del Señor. En la doctrina cristiana, es que yo, desde que, cuando ya tengo memoria de ir a la iglesia, porque era cristiana, evangélica, pero aún en la evangélica hay muchas y diferentes tipos de doctrina, no necesariamente de prédica, porque eso no está mal, pero sí de doctrina, que sí está mal. Entonces, al decir acá, no hay remedio, nosotros dijimos, aquí no sirve, esta doctrina no sirve, esta enseñanza no sirve, este supuesto Dios no llena. Aunque la gente saltando alrededor, ¿verdad? Pero uno, ¿y esto qué? ¿Qué más? ¿Después de esto qué? Entonces, como dijimos, no hay remedio, Yahweh nos dijo, venga, yo soy el remedio. Yo tengo la sanidad, yo tengo a Mashiach. Mientras que ellos no dicen, no hay remedio, porque eso les gusta, lo disfrutan. Antes iban al bar, ahora van a la iglesia, muy parecido. Solo que el vaso que les dan es así, ¿verdad? De vino. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, y por tanto no te desalentaste. ¿De quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Vean qué poderoso, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Yahweh le dice, pero ¿a quién le tuviste miedo? ¿A quién le temiste? Porque no fue a mí. ¿De quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Vea cómo dice, nunca me has temido. ¿Por qué? Porque desde que nacimos nos habían enseñado la mentira. Y todos, vea desde donde está escrito, a todos se nos enseñó mentira desde nacidos. Y cada uno, como la salvación es personal, cada uno tiene la obligación, la responsabilidad de buscar la verdad. No he guardado silencio desde tiempos antiguos, o sea, no estaba... se puede ver de varias maneras esto. Algunos dirían que por esto es que no creen, porque él ha guardado silencio, porque no se manifiesta de una manera obvia, clara. Pero es que si lo hiciese, destruiría a todos. ¿Por qué? Por los comportamientos de cada uno. Y por eso Yahweh dice, no me he manifestado para eso. Y aún así, usted, y más bien, por esa razón es que se van con otros. Pero Yahweh lo dice como, a pesar de que no te he hecho nada, usted no me teme, usted no me ama. Y me refiero a nada en lo negativo. Obviamente ha habido cautividad y otro montón de cosas,
que ha venido por el pecado de las personas, pero en todo momento ha sido un ángel el que lo ha llevado a cabo, ha sido Yahweh a través de los malajim. Y muchos de esos malajim son de los que están en rebelión. Entonces, no he guardado silencio desde tiempos antiguos, ¿verdad? Como disimular de que no están haciendo nada malo. Ha guardado silencio por 2000 años, ¿verdad? Mucha gente, cuando uno le dice lo del nombre, dicen, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué ahora se está sabiendo eso? ¿Y por qué usted lo sabe y nadie más? Cuando no es así, pero así es en su cabeza, ¿verdad? Entonces dicen, como el Todopoderoso ha guardado silencio en los últimos 2000 años con respecto a su nombre, entonces hoy en día ya no importa. O entonces, como ha guardado silencio, quiere decir que el nombre que enseñan en todos lados es el verdadero. O sea, montones de excusas que vendrían, pero mi punto es que es como eso a lo que se refiere al decir, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. O no he guardado silencio desde tiempos antiguos y disimulado y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, porque cada uno va a ser juzgado por sus obras y Yahweh va a terminar publicando todo, las obras justas de los justos y por otro lado los impíos, lo que hacen, mostrando cómo todo esto está mal, lo que ellos pensaban que estaba bien está mal y Yahweh lo va a revelar y en ese momento se van a morir de la vergüenza. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Que te libren tus ídolos cuando clames. Acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Como decía que ni aún así, con las plagas de las trompetas, se van a arrepentir de sus hechicerías y de adorar los ídolos. Que te libren tus ídolos cuando clames. Claramente no pueden hacer nada a esos ídolos, pero Yahweh les está diciendo a esas personas que adoran ídolos, ok, ve a ver si ahora sí les va a responder, ve a ver si, como usted decía que el nombre no importa y que Jesús le había respondido, ok, va a llegar el momento donde va a tener que pedirle a Jesús y no le va a responder y se va a dar cuenta en ese momento cuál era la verdad y va a estar en vergüenza, en confusión y otras cosas. Que te libren tus ídolos cuando clames. Y verdad, mucha gente diría, pero ¿cómo va a decir que Jesús es un ídolo? La escritura dice que en ese día, en el fin de los tiempos y principalmente en el milenio, Yahweh va a destruir todo nombre de imagen que es idolatrada. Todo nombre de imagen. Entonces, cualquier imagen que tenga nombre, ese nombre es un ídolo. Y está mal. Y todo el mundo conoce la imagen de Jesús, ¿verdad? Con cabello largo, flaco, blanco, ojos claros, etc. Si tiene una imagen, si tiene un ídolo, y muchos, de hecho, ese nombre va a ser destruido. No puede ser ese nombre. Entonces, que te libren tus ídolos cuando clames. Pero a todos ellos se los llevará el viento, la ruach, ¿verdad? En hebreo ruach es viento, es espíritu. Pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Vean la diferencia, ellos van a ser arrebatados de la tierra, como muchos de ellos esperan en un rapto. Mas los justos van a permanecer en la tierra. Como sabemos, ¿verdad? Yahweh va a preparar la tierra para que gobernemos en la tierra. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Y poseerá mi apartado monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Vean cómo lo dice, camino en singular. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, o sea, como los ídolos, los nombres falsos, doctrinas falsas, todas esas cosas que hacen que la gente tropiece tratando de llegar al Padre, que sean quitados para que uno pueda cumplir lo que fuimos mandados a hacer. Allanad, allanad, barred el camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime. Porque así dijo el alto y sublime. Ram Benizá. Dice,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el apartado. Yo habito en la altura y la pureza, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Verdad? Como sabemos, es omnipresente, por ende, a pesar de que Él se mantiene en la altura y la separación, se mantiene apartado, Kadosh, aún así, a través de su Ruach, está con todo aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humildes y quebrantados como pocos y muchos. Los pocos son humildes, por eso reciben la verdad estando vivos. Los otros, por no recibir la verdad de los dos testigos, van a tener que ser quebrantados, pero al tener el testimonio, su fe en el corazón de que el Mesías vino y murió por ellos, entonces van a ser vivificados. Para reavivar la ruach de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, que eso mostraría que los quebrantados son los que tienen fe en su corazón, por eso da vida a su corazón a través de esa fe que tenían ahí. Y hacer el corazón muestra que son la sangre que va a trabajar en el cuerpo, como el cuerpo son los pocos, la sangre los muchos, para reavivar el espíritu de los humildes. Y vean como dice ahí, reavivar el espíritu. Los transformados no tienen que morir, pero su espíritu, por estar en este mundo, va a ser reavivado en la transformación. Del otro sí menciona corazón. Mi punto es que menciona algo espiritual con los pocos y algo físico con los muchos, que también muestra los niveles que tienen. Dice después, 16, porque no contenderé para siempre, no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado. Entonces va a llegar un momento donde ya va a dejar de estar en contra de la humanidad por sus pecados, porque va a quitar a todos los pecadores y va a quitar el pecado. Entonces ya nunca más se va a volver a enojar. Bendito Yahweh, que esto es parte de la prueba de que solo en este mundo se va a sentir sufrimiento. Solo en este mundo hay cosas que duelen, porque en el otro mundo ya no va a haber absolutamente, no va a haber nada que se pueda sentir malo, que se pueda sentir feo, puesto que dice, no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado. Ya Yahweh va a estar contento con nosotros, entonces va a responder toda oración antes de que la digamos. Todo va a ser perfecto. Ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Si Yahweh se mantiene enojado por siempre, pues esto ya dejaría de existir eventualmente. Aquí donde dice almas, dice Neshamot, Ani Asiti. O sea, que dice las almas, el nivel de alma más alto, que es el que salió de la boca de Yahweh, el aliento de Yahweh, como dice en Génesis, cuando envió su aliento y viajó como Ruach y entró en Adam y se convirtió en Nefesh. Entonces aquí dice Neshamot, Ani Asiti, que yo hice, no dice creé. Hice, que es parecido, sino, ¿verdad? Pero es el tercer nivel, ¿recuerdan? No, el cuarto nivel de creación. Primero es emanación, segundo creación, tercero formación, cuarto acción. Y por eso la acción de enviar su aliento a Adán. Dice después, 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Como en esas doctrinas falsas que codician más y más y más y quieren más plata y más plata, tanto evangélica como católica, ¿verdad? La católica lo hace un poco diferente, pero como sabemos está llena de oro, plata y perlas, y es por eso mismo, lleva más tiempo de hacerlo, y es como aparece en Apocalipsis que la gran ramera está vestida con perlas preciosas y con oro y plata, bueno, oro y perlas preciosas. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. ¿Verdad? El pueblo de Israel. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé.
Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Está hablando de Israel. Recuerdan que he mencionado, obviamente es mi esperanza y fe, es que no sea así en lo absoluto. Pero se acuerdan, mira, el último viene como hijo pródigo. Y como he mencionado en Isaías 52 habla de que Yahweh lo va a prosperar. Y por otro lado he mencionado que va a llegar un momento donde él va a pensar que Yahweh se alejó de él. Quizá por cometer un error. Para representar lo que hizo el pueblo. Como por ejemplo la codicia. Que acaba de decir aquí y habla en singular. Pero lo perdonaré. ¿Sí me explico? Como si llegara a hacer algo por lo que Yahweh se enoja y permite que lo maten. Pero le perdona porque lo levanta, y el permitirle que lo mataran era para representar el que los muchos tendrían que morir. Si es que sucede así, repito, mi esperanza es que no es así, pero lo digo porque habla en singular y dice que falló. Como dije, está hablando de Israel, el pueblo. Israel empezó como una persona y era masculino. El hecho de que habla en masculino es la razón por la que lo digo así. Vi sus caminos, pero la sané y la conforté, le di consuelo a ella y a los suyos que están de duelo. ¿Verdad? Bendito Yahweh, como les decía, eso representaría solo al pueblo y los muchos. Aleluya. Produciré fruto de labios, vean eso, produciré fruto de labios, y acabamos de decirlo hace rato, Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y conectado con Salmos donde comparaba la libación, dar sangre de sacrificio para los Elohim falsos, de los demonios, como el invocar nombres falsos. Entonces dice, produciré fruto de labios, ¿verdad? Al perdonar al pueblo. Eso es muy importante porque confirma lo que estábamos viendo. Los muchos mueren, ¿por qué? Por no honrar el nombre. Pero Yahweh los perdona al justificarlos y los levanta, los sana. Y a partir de ese momento va a producir fruto de labios, porque ahora sí van a confesar su nombre, después de haber pasado la gran tribulación. Y como lo vemos en Apocalipsis 7, los muchos se van a levantar y van a decir, tú eres el Elohim de la salvación. O sea, van a reconocer que solo Yahweh era el que los podía salvar y no el que ellos pensaban antes. Entonces, muy poderoso este verso, produciré fruto de alabanza, fruto de labios, perdón, produciré fruto de labios, paz para el que está lejos, como en el fin de los tiempos, y para el que está cerca, a los que fue Yahushua en Israel. Dice Yahweh, yo los sanaré, verso 20. Y en sí, ¿verdad? Aún si lo viésemos masculino, el punto es el pueblo, pero como el pueblo normalmente aparece como mujer en la escritura, es que dije lo anterior. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Vea cómo compara a los muchos que van a tener que morir y ser perdonados con aquellos que son ya completamente impíos. Son como el mar en tempestad, las naciones, pero en tempestad porque son impíos, los impíos de las naciones, mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Siempre tienen que estar pensando qué hacer, qué próximo mal van a hacer, qué se van a robar ahora, a quién van a defraudar y demás. Dice que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Elohim. Ein shalom amar Elohei le rashaim. Para los impíos. No hay shalom, dice mi poderoso, para los impíos. Entonces, por eso el mundo ha sido lo que ha sido, porque hay impíos. No puede haber paz. Hasta que los impíos sean quitados, se va a establecer la paz verdadera, eterna, mundial, espiritual y física. También es por eso que ellos no se quedan quietos, andan para arriba y para abajo, no pueden parar de trabajar. Son, ¿verdad? También me refiero no solo a los ladrones, impíos obvios, como ladrones y asesinos. Hay un montón de gente en la política y aún gente que no está en la política, pero que se vuelven adictos al trabajo, porque lo que quieren es dinero, porque lo que quieren es un puesto mayor. Entonces no tienen shalom, no tienen paz. Andan para arriba y para abajo viendo a ver qué más hacen, qué más consiguen, porque para ellos este mundo lo es todo y este mundo tiene tiempo, por ende para ellos el tiempo es oro y lo gastan todo para obtener todo el oro que puedan. No hay paz para los impíos, ¿verdad? Y se acuestan y no pueden dejar de pensar en todo lo que van a hacer, todo lo que quieren, no tienen paz. Y duermen feo, no duermen, o cuando duermen no descansan,
etcétera. Ahora también, por otro lado, sé que hay personas que pueden sufrir un poco de insomnio y cosas así. En lo que respecta a los apartados, eso tiene que ver con otras cosas, pero el hecho de que aparece esto aquí es una muestra de que hay que fortalecerse como para encontrar la paz, encontrar el orden en la mente, en el corazón, como para no dejarse llevar por todo lo que el enemigo pone ahí, como para no dormir, o para dormir mal, o con miedo, o solo pesadillas, etcétera, porque también a nosotros nos dan pesadillas, pero Yahweh nos fortalece para enfrentarnos con la pesadilla y nos despertamos o algo así, pero no nos asustamos o no deberíamos. Por lo que vemos ahí, ¿quién te asustó? ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Si uno se asusta en un, o sea, obviamente un susto es algo, pero ya después seguir con miedo es porque no tiene a Yahweh, es porque le falta la confianza. Pero una cosa es que uno ande por un lado y le digan, uy, está bien que se asuste, es normal, pero de ahí a seguir con miedo ya es otra cosa.